Bueno, vamos a ver rápidamente un contenido audiovisual correspondiente a certificación de obras existentes, ¿sí? Una guía reglamentaria y de aplicaciones, digamos, de qué hacer, digamos, cuando queremos certificar eh, el, el estado estructural de una obra. Para tener en cuenta, ¿sí? Hay que saber evaluar cuál es la finalidad de la evaluación, ¿sí? Y cuáles son las situaciones que la justifican. Para eso vamos a tener un marco normativo, reglamentario en realidad, establecido por el CIRSOC 201, ¿sí? Luego tenemos que ver, o sea, diferentes técnicas de relevamiento que van a ir desde el relevamiento geométrico, pasando por la detección de armaduras y los análisis de materiales. Y estos análisis de materiales van a poder ser in situ o en el laboratorio cuando se saquen muestras, y a su vez estas muestras puede dar paso a ensayos destructivos, y después los ensayos no destructivos se pueden hacer sobre muestras tomadas de la estructura o en la estructura in situ también, ¿sí? Pero el objetivo de todo esto es poder estimar las propiedades resistentes y los factores de confiabilidad que tiene la estructura, ¿sí? En profundidad se pueden hacer pruebas de tipo monotónica y cíclica, ¿sí? Para eso tenemos que tener en cuenta, digamos, cuál es la disposición de cargas, cómo establecemos el control de deformaciones y si vamos a admitir, digamos, fisuración en la estructura y cómo la vamos a evaluar, ¿sí? Por último, digamos, se establecen a partir de lo que especifica el reglamento, digamos, los límites que tenemos que revisar, digamos, respecto a los resultados que obtuvimos. Bien. Según CIRSOC 201, ¿sí? ¿Cuándo se va a evaluar una estructura o se va a necesitar certificar una estructura? ¿Sí? Cuando existan dudas con respecto a una parte o a toda la estructura, ¿sí? Dado que no verifica los criterios de seguridad. ¿Cuáles eran los criterios de seguridad? Los estados límites, tanto de resistencia como de servicio. ¿Ah? Otra situación que se puede dar es cuando se conozca adecuadamente el efecto de la deficiencia de la resistencia de una estructura, ¿sí? Y se puedan medir sus dimensiones y las materiales necesarias para el análisis. Cuando no se conozca esto, también va a ser una posibilidad, digamos, de evaluar las estructuras, y ahí vamos a tener que llegar con ensayos de tipo no destructivo o destructivo para determinar esas propiedades del material, ¿sí? Y cuando la incertidumbre con respecto a una parte o a toda la estructura, digamos, se relacione con un cierto deterioro de la misma. Si comparamos rápidamente por eje temático los dos reglamentos en donde estamos transitando, el CIRSOC 201, que está vigente en su versión 2005, que tiene la información de certificación de estructuras existentes en el capítulo 20, y el CIRSOC 201 2024, que tiene sus disposiciones, que en realidad es el 2025. ¿Sí? El proyecto de reglamento salió en 2024. Esta información está en el capítulo 27, ¿sí? Y vamos comparando, por ejemplo, alcances y fundamentos, ¿sí? En cuanto a alcances y fundamentos, el primero, el 2005, define los criterios para evaluar la resistencia de las estructuras cuando se duda de su capacidad o se cambia de uso, ¿sí? Si hay cambio de uso, hay que evaluar también la capacidad estructural, ¿sí? Y las recomendaciones son de tipo experimental. En el CIRSOC 2025 ya tenemos una correlación con el ASI 437 en diferentes artículos, el artículo 1R07 y el artículo 2, versión 2013. ¿Ah? Este obedece a un marco normativo un poco más formal y armónico, si se quiere. En cuanto a los métodos de evaluación, en el CIRSOC 201-2005 se describe la obtención de las propiedades geométricas y mecánicas mediante mediciones y ensayos de material.
En el CIRSOC 2024 tenemos dos enfoques bien diferenciados. La evaluación analítica, ¿sí?, que obedece al cálculo con propiedades determinadas in situ, y la evaluación mediante pruebas de carga, que pueden ser monolíticas o cíclicas. En cuanto a las pruebas de carga, ¿sí?, el CIRSOC 201-2005 define un único procedimiento de prueba de carga con pautas de intensidad, duración y deformación admisible. Mientras que el CIRSOC 201-2025, ¿sí?, hace dos propuestas. Una propuesta para carga monotónica y otra propuesta para carga cíclica, ¿sí? Y lo que precisa son disposiciones de carga, factores, medición de la respuesta y criterios cuantitativos de aceptación en función de la flecha, la fisuración y la recuperación elástica. Cuando hablamos de recuperación elástica estamos hablando precisamente de hormigón estructural, ¿sí? En cuanto a seguridad, aprobación y responsabilidades, el CIRSOC 201, un momentito porque hay que darme una llamada, sí. En cuanto estaban en seguridad, en el 2005 se incluyen indicaciones generales sobre seguridad durante la prueba y aprobación del elemento si cumple criterios mínimos. En el 2024 hay un detalle de responsabilidades del profesional y de la autoridad competente. Admite servicio reducido y exige documentación técnica y trazabilidad del proceso. En cuanto al enfoque general del capítulo, ¿sí?, en la versión 2005 es breve, es una versión más operativa, ¿sí?, y está centrada en el procedimiento de prueba. En el CIRSOC 201, versión 2024, el capítulo es más extenso y analítico, ¿sí?, y integra conceptos de modelación, de diagnóstico estructural, factores de confiabilidad y correlación entre métodos. Por último, en cuanto a las referencias, el CIRSOC 201-2005 se apoya en lo que corresponde a la práctica nacional anterior al ASI 318 versión 99. En el CIRSOC 201 versión 2024 se actualiza a la versión ASI 318 de 2019 e incluye criterios del ASI 437 y tiene coherencia con los nuevos reglamentos CIRSOC 200 y el 103. Bueno. En cuanto a relevamiento, hablamos de relevamiento geométrico y de propiedades del material, y entonces tenemos una considerable cantidad de opciones, ¿no?, que van desde mediciones que tienen que ser lo más precisas posible. Hoy en día tenemos tecnología disponible para eso, ¿sí? Tal es el caso, digamos, de utilizar distanciómetros para las mediciones, ¿sí?, o elementos, equipo topográfico. Por ejemplo, si vemos en la imagen acá, sé que se están midiendo, digamos, o sea, topografía del suelo, pero si invirtiéramos la regla, ¿sí?, podríamos evaluar la flecha, digamos, de esa viga que se ve por detrás en el momento que está pasando el camión. Es un ejemplo, ¿sí? Hay otras metodologías un poco más profundas, ¿sí?, que incluyen transductores, ¿sí?, y medición remota de deformaciones y desplazamientos en estructuras. Se puede recurrir también a ensayos a escala con criterios de semejanza. Entonces, correlacionamos la rigidez del prototipo real con un modelo a escala, digamos, o sea, basado en criterios de semejanza. Y también, como no, digamos, el uso de la simulación numérica, digamos, para evaluar potenciales resultados en el comportamiento de las estructuras. Cada una de estas son diferentes formas de estimación, ¿sí? Las mediciones en campo siempre son, o sea, las más reales, digamos, porque obedecen a lo que está pasando realmente, digamos. El resto, digamos, son metodologías, digamos, que pueden llegar a tener un cierto grado de error. Después,
En lo que respecta, digamos, a la determinación de las propiedades materiales, tenemos una serie de ensayos no destructivos y de diagnóstico también. Acá en la imagen tenemos, por un lado, la posibilidad de estimar la resistencia a compresión de un hormigón por el método de esclerometría. El esclerómetro es un gatillo, digamos, que dispara un percutor, ¿sí? Y ese percutor activa una escala, ¿sí? Que se puede leer en la gráfica que está a la izquierda abajo, ¿sí? En donde dependiendo, digamos, de la inclinación del percutor, digamos, vamos a tener diferentes curvas en donde vamos a entrar con la escala medida para poder obtener la resistencia, un valor de resistencia en megapascales. Esto no se hace en un punto, sino se hace en una grilla, digamos, que suele tener hasta 20 posiciones. En este caso tenemos 25. Y entonces se van determinando, digamos, se va disparando el percutor en cada uno de los puntos, ¿sí? En esa grilla, y se evalúa un promedio y una dispersión. ¿Ah? Y hay, o sea, especificaciones en la norma, creo que es la 1694, en donde se establece, digamos, cuándo se tiene que descartar una medición porque hay una tolerancia de más o menos 5 megapascales en la lectura, digamos, que no se puede sobrepasar. El otro dispositivo que estamos viendo es un pachómetro, es un detector de armaduras, lo que permite determinar este elemento es ubicación de armaduras, ¿sí? Y profundidad de recubrimiento. Hay otros modelos un poco más sofisticados, digamos, que podrían estimar por rebote acústico de qué diámetro de armaduras estamos hablando. Después, en cuanto a los ensayos destructivos, digamos, se pueden hacer con muestras en laboratorio, utilizando prensas hidráulicas. Las muestras pueden ser de diferente tamaño. Se pueden hacer modelos a escala natural para evaluar alguna propiedad o algún comportamiento, como es el caso, digamos, de la foto del medio, en donde estamos evaluando en un panel de mampostería sobre un colchón de suelo que está compactado, digamos, con diferente energía, hacia la izquierda y hacia la derecha, para inducir una falla en la pared, digamos, por asentamiento diferencial. Se puede utilizar ultrasonido, ¿sí? Esto es emisiones acústicas para determinar constantes elásticas de diferentes materiales. En este caso tenemos una foto, digamos, con una muestra de suelo. Esto se puede hacer con hormigón, con bambú, con madera, con acero, con todos los materiales que se nos ocurran, ¿sí? Luego tenemos ensayos, digamos, de elementos a escala natural, digamos, que se pueden practicar también. Estos ensayos la mayoría de las veces están normalizados, ¿sí? Y nos permiten obtener resultados experimentales que podemos recopilar, digamos, en gráficas en donde evaluemos tensión y deformación. Acá hay un ejemplo de un ensayo normalizado bajo la EN 13377, versión 2002, en donde se evalúa la resistencia a flexión de vigas de madera. Luego se pueden hacer pruebas de carga. Cuando entramos a ver pruebas de carga, habíamos hablado que son monotónicas o cíclicas. En este caso tenemos un ejemplo de una prueba de carga monotónica en donde se está depositando agua a caudal constante en dos piletas, digamos, sobre una losa de hormigón. Y la idea es medir a través de una serie de comparadores de desplazamiento, ¿sí? ¿Cuál es la flecha, digamos, que aparece en la losa luego de que estas piletas se llenan con agua, digamos? Cada una de las piletas tienen 5.000 metros cúbicos, 5.000 litros, con lo cual estaríamos hablando, digamos, de aplicar una carga total en un sector de 10.000 kilos. ¿Qué pasa con las pruebas de carga? ¿Sí? Bueno, acá en el CIRSO
201-2024, en los comentarios 27.5, digamos, hay consideraciones interesantes, digamos, respecto a cómo depositar la carga cuando se hace la prueba. Hay que tratar de que los elementos no entren en contacto en sí para evitar el efecto de arco, que este efecto desviaría las cargas hacia los extremos de la luz, con lo cual se perdería, digamos, o sea, la posibilidad de estimar realmente, digamos, cuál es la resistencia del elemento. En cuanto a los criterios de aceptación, bueno, hay límites de flecha, recuperación elástica y seguridad operacional que están establecidos en el CIRSOC. Las ecuaciones son bastante similares en los dos reglamentos. Por eso tomé la del CIRSOC 201-2005, ¿sí? Y se establece, digamos, cuál es el valor límite de la flecha en la primera prueba de carga, ¿sí? Que no debe superarse. eh, y se evalúa también la flecha residual. ¿Cuánto debe ser la flecha residual respecto de la flecha medida en la prueba de carga? ¿Sí? Luego, si hay una segunda prueba de carga, ¿sí? La flecha residual también tiene un límite que anda en el orden del 20%. En la primera prueba de carga, el límite de la flecha residual anda en el orden del 25%. ¿Sí? Ahí está la especificación de delta 2, que es la flecha máxima medida durante la segunda prueba con relación a la posición de la estructura al iniciarse la segunda prueba de carga. Este texto sería equivalente, solamente que reemplazaríamos segunda prueba por primera prueba. Y se hace en referencia a la posición de la estructura al iniciarse la prueba de carga. En cuanto a aprobación de la estructura para cargas de servicio disminuidas. Si la estructura no verifica, dice el artículo 26, las condiciones o criterios establecidos en los artículos 21.2, 25.2 o 25.3, se permitirá su utilización a un nivel menor de cargas de servicio en función de los resultados de la prueba de carga o de los análisis estructurales, siempre que sea aprobado por la autoridad fiscalizadora, que es la figura, digamos, que eh, dictamina, digamos, que se hace, digamos, con lo que se obtuvo de la estructura, con los resultados que se obtuvieron. En cuanto a seguridad, el artículo 27 dice que las pruebas de carga se deben realizar de tal forma que existan condiciones de seguridad para las personas y para la construcción durante toda su realización. Y además, las medidas de seguridad no deben interferir con los procedimientos de la prueba de carga ni afectar sus resultados. Bueno, con respecto a la parte de prueba de carga cíclica, la prueba de carga cíclica consiste en la aplicación cíclica de carga y su remoción durante, o sea, sobre una estructura o elemento estructural. ¿Sí? Bueno, acá, o sea, sugiere consultar el ASI 437.2, ¿sí? eh, para mayor profundidad, digamos, de la información y para entender correctamente el protocolo de prueba de la carga cíclica. ¿Qué es lo que se hace con esa prueba de carga cíclica? Bueno, acá tenemos un ejemplo en las imágenes de la derecha donde se está midiendo la energía, la energía de deformación interna en un sistema estructural, ¿sí? Aplicándole una carga lateral y midiendo el desplazamiento lateral. Y entonces, fíjense que para diferentes direcciones de la carga se van a observar diferentes diagramas de histéresis. Digamos. Lo que hace el diagrama de histéresis es medir, en cierta forma, digamos, cuánta energía se acumula en el sistema estructural. Conclusiones. La integración entre el análisis teórico y los resultados experimentales va a permitirnos validar la seguridad estructural con base en evidencia cuantitativa y observación directa. La decisión final, es decir, aprobar o limitar el uso o reforzar la estructura, se debe sustentar en la coherencia entre los modelos de cálculo y el comportamiento real registrado. Es decir, son dos herramientas de análisis
¿sí? Uno la observación y otro, o sea, el razonamiento y el cálculo, que deben ir de la mano, digamos, y dar un veredicto, digamos, lo más estable y robusto posible. El profesional responsable debe asumir la obligación técnica y ética de documentar el proceso completo, asegurando trazabilidad, ¿sí? Y transparencia ante la autoridad competente. Y por último, un registro técnico riguroso va a garantizar la confiabilidad del diagnóstico y va a respaldar las decisiones estructurales futuras. Muchas gracias.